A mí me ven aquí mis compañeros, evidentemente me verán también los envidiosos porque en este país es un tópico de los columnistas el no llamar a España España, sino este país se envidia lo que no hay ninguna razón para envidiar. Rafael Sánchez Ferlosio decía que la supuesta envidia nacional era más bien una especie de complejo de superioridad que tienen los españoles, que creen que hacen cosas como para ser envidiados, pero es que realmente en España se envidia lo que no hay ninguna razón para envidiar. Me ven mis compañeros, me ven enemigos y envidiosos, yo creo que menos mis alumnos me tiene que ver todo el mundo. Pues un compañero y sin embargo amigo, porque me ven mis compañeros, pero de momento nadie me ha denunciado. Está bien, y les hace gracia, por ejemplo, que diga que en una sala de profesores siempre es Navidad, porque siempre hay un cuñado. Me han mandado un artículo de 1999, es decir, que es con toda la intención, por lo que acabo de hacer con el pobre Rubén Darío. Me han mandado un artículo de Luis Landero de 1999 titulado El gramático a palos, que dice: tengo un joven amigo que después de 10 años de estudiar gramática se ha convertido al fin en un analfabeto de lo más ilustrado. Se trata de un estudiante de bachillerato de nivel medio, que es para quien yo he analizado el poema que es el curso para el que yo he analizado el poema de Rubén Darío, para primero de bachillerato. Se trata de un estudiante de bachillerato de nivel medio como tantos otros, y aunque tiene dificultades casi insalvables para leer con soltura y criterio el editorial de un periódico, bueno, yo creo que casi hace bien. En fin, creo que es suficientemente sabido que detesto los periódicos. Es capaz, sin embargo, de analizar sintácticamente el texto que apenas logra descifrar. Su léxico culto es pobre, casi de supervivencia, pero eso no le impide despiezar morfológicamente como buen técnico que es las palabras cuyo significado ignora y enumerar luego de corrido los rasgos del lenguaje periodístico y comentar las perífrasis verbales y explayarse aún en otras lindezas formales de ese estilo. Bueno, gracias a Dios, esto es de 1999, todo ha ido mejorando. Podemos adoptar la visión progresista y optimista de San Agustín. Ya no hay caníbales, podemos decir, ya no hay caníbales ni tiranos. Ya no se exige en selectividad el saber la lista de rasgos del lenguaje periodístico. En esto hemos progresado, pero sí que es cierto que se sigue viendo demasiado la gramática como un fin y no como el medio que es. Yo creo que nadie me puede reprochar que yo enseñe gramática si no es para poder interpretar con certeza y precisión a Rubén Darío, a Zubiri o al Código Penal, pero no para estar como los sabios de la puta entretenidos en saberes ociosos, inútiles y completamente deformantes. Lo dice en este artículo, como en aquel relato de Kafka. Es que realmente nuestra educación es kafkiana. Como en aquel relato de Kafka, donde el mensajero del emperador no podrá llegar nunca a su meta porque la inmensidad del propio imperio se lo impide, o por la misma razón por la que Aquiles no conseguirá darle alcance a la tortuga, de igual modo tampoco nosotros accedíamos nunca a los textos originarios, porque antes había que atravesar un laberinto inacabable de datos, de hipótesis, de averiguaciones, de fechas, de variantes de teorías que, ahora lo sé, no eran un medio para llegar a la obra y enriquecer la lectura, sino un fin en sí mismo. Bien, pues mi malicioso amigo creo que no me podrá reprochar que yo haya ocultado debajo del celemín los textos de Rubén Darío, porque es lo primero que he recitado al presentar a Rubén Darío. Hay que empezar por el texto y luego lo que no se entienda se analiza, pero no vamos a analizar por analizar. Y si me he entretenido tanto con el responso a Verlaine, era por aquel chiste de García Lorca que decía que solo había entendido del verso que púberes canéforas te ofrenden el acanto, la palabra que. Yo no veo de ningún modo la gramática
como un fin en sí mismo, y tampoco la crítica filológica, las fuentes, el texto está por encima de todo. Y es ahora, una vez que hemos conocido los textos, cuando a mí se me ocurre, se me pasa por la cabeza, hacer crítica literaria y hacer también historiografía literaria. De hecho, de lo mucho que podría citar a propósito de Rubén Darío, he elegido muy pocos textos y veo que incluso esos los he borrado. Bien, quiero recomendar y ya he recomendado en los enlaces de esta presentación de entrada la página de autor de Rubén Darío en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, aunque me horroriza que haya una coma detrás de un sujeto. Voy a verlo ahora. Rubén Darío, biblioteca Cervantes. Es una página completísima y con una rica iconografía que desde luego va más allá de los retratos de Daniel Vázquez Díaz, que no me llaman demasiado la atención. He enlazado también un artículo de Ángela Ena Bordonada sobre Enrique Ochoa como ilustrador de Rubén Darío. Enrique Ochoa, ilustrador de Rubén Darío, en Anales de Literatura Hispanoamericana, un artículo que se puede encontrar en Dialnet, se puede encontrar de forma digital en varias plataformas. Es de 2017 y tiene algunas muestras del trabajo de Enrique Ochoa para las obras completas de Rubén Darío, que de todas maneras están afortunadamente en archive.org. Ahí están las obras completas de Rubén Darío ilustradas por Enrique Ochoa. Qué mejor edición que esa, para el que no pueda comprar a Darío en papel. Bien, pues este artículo lo había añadido. Aún así, la biblioteca virtual Cervantes Virtual, en su página de Rubén Darío, tiene una rica iconografía dividida en álbum personal, vida cultural y diplomática. Su fotografía con uniforme diplomático es la más célebre, la más famosa. Portadas de sus libros incluso una videoteca con materiales audiovisuales diversos. Pero bueno, el que quiera una iconografía esencial de Rubén Darío, desde luego yo no le recomendaría empezar por Daniel Vázquez Díaz, que no me resulta especialmente llamativo, sino por Enrique Ochoa, ilustrador de Rubén Darío. Bien, esto lo había enlazado ya, el portal de Cervantes Virtual, que como digo, me chirría el que, se presenta así. La biblioteca de autor de Rubén Darío, hay un pequeño agradecimiento, hay una cita de Rubén Darío, del Nocturno de Cantos de Vida y Esperanza. Quiero expresar mi angustia. Pensaba que quería decir quiero expresar mi agradecimiento, como un concejal que corta una cinta. No, quiero expresar mi angustia en versos que abolida dirán mi juventud de rosa y de ensueños, y la desfloración amarga de mi vida por un vasto dolor y cuidados pequeños. Se presenta así, aparte de con las palabras de Rubén Darío. La biblioteca de autor de Rubén Darío nació el año del centenario de la publicación de sus Cantos de Vida y Esperanza, con el propósito de ofrecer la mayor colección documental de la obra y la recepción crítica del poeta nicaragüense. Se trataba, evidentemente, de un principio que sirviera de estímulo para... creo que en el tiempo, la última vez que he leído esto, han tenido que corregir esa, ya la llamaré errata, y ahora esto está... aquí está, persiste. Esta biblioteca, todo esto hace que un proyecto tan grandioso pierda lustre y pierda brillo. Esta biblioteca, coma después de sujeto, hombre, por Dios. Para esto sirve la gramática, no para estar analizando cosas que no hay que analizar, sino para no poner una coma detrás de un sujeto. Esta biblioteca completa un trabajo previo realizado en colaboración con la Biblioteca Nacional de Chile en 2000, en el que se presentaban algunos de los fondos de y sobre el escritor nicaragüense que se conservan en aquella institución.
Destacamos la inclusión en este portal del archivo Rubén Darío de la Universidad Complutense de Madrid, que recoge el legado del poeta que custodió su esposa, Francisca Sánchez. Bien, pues aquí nos ponemos, desde luego, las botas de imágenes y de textos y de crítica de Rubén Darío. Nos podemos hinchar, así que es un buen principio. Después había seleccionado, ciertamente sí, este artículo sobre Enrique Ochoa y el enlace en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la Biblioteca Nacional de España, a la revista Mundial Magazine, que es una de las dos que dirigió Rubén Darío. La otra era Nueva América, Nueva América creo que era la otra. Desde luego Mundial Magazine es mucho más llamativa. Estoy buscando Nueva Magazine, no, Nueva América, Rubén Darío, y quizá también la encuentre en la Biblioteca Nacional de Madrid. No, me parece que no era. Existe la editorial Nueva América, pero vamos a ver, Revista América de Rubén Darío. Debería prepararme mejor estas cosas, pero bueno, no se puede controlar todo. La Revista de América de Rubén Darío y Ricardo Jaimes. Perdón, Revista de América. La Revista de América. Mundial Magazine es mucho más llamativa, pero desde luego costó muchos sinsabores y mucho dinero a Rubén Darío. Era un proyecto muy lujoso, muy hermoso, pero también muy caro y completamente ruinoso. Dos franceses convencieron a Rubén Darío para montar todo aquello, y aunque la revista es, ya lo digo, bellísima, al final deriva en cosas muy extrañas y comerciales. Y podemos decir que inventó los memes de gatitos, o los vídeos de gatitos, o los chistes de gatitos, porque es algo que he visto en Mundial Magazine. Fotos divertidas de gatitos, de gatetes, como en los memes. Fue desde luego una ruina, pero es algo muy bello, muy hermoso, y como un primer acercamiento a Rubén Darío, en su labor editorial y de antologista de otros genios americanos e internacionales, está muy bien, puede estar muy bien. Lo he añadido desde luego como una primera cosa a donde hay que acudir, a la revista Mundial Magazine. Y había anotado, pero se ve que lo he borrado, a lo mejor lo puedo recuperar. Lo puedo recuperar perfectamente. El enlace lo voy a tener que citar, el enlace lo voy a tener que añadir a través de Dialnet, porque el PDF directamente pues no, en fin, no se encuentra como enlace. Uno pincha en Dialnet y se descarga, y entonces una vez descargado ya no se puede enlazar. Así que voy a enlazar en Dialnet, que es un buen recurso para enlaces académicos, el artículo Una cristalina muralla de hielo, la resistencia antidariana en España. Es una obra de Laura Rosas Carano. Es un artículo crítico de Laura Rosanas Carano. Pero bien, si nos ponemos a hablar de la reacción antidariana, de la resistencia antidariana, quizá habría que hablar en primer lugar de los primeros elogios dedicados a su obra, que son a su vez resistencia antidariana, contra su primer libro, que es Azul, que por cierto esta fue la primera edición de Rubén Darío con la que yo me hice. Y este es mi primer Rubén Darío, el primer Rubén Darío que pude leer con muchísimo gusto. Es una edición de 1997, así que podemos decir que bueno, tampoco me di mucha prisa en leer a Rubén Darío, pero bueno, este es el primer Rubén Darío que compré. No, ahora que caigo, claro, el primer Rubén Darío que yo leí fue el antologado en no sé si es historia o antología, bueno, en la literatura infantil en España, de Carmen Bravo Villasante, esta obra en 2 volúmenes que quizá debería haber traído ilustrada, pero la verdad es que las ilustraciones no me gustaban. Bueno, sí, la literatura infantil
Bueno, bien, literatura infantil en 2 volúmenes, infantil en España, Carmen Bravo, bueno, Bravo Villasante, que es un libro de los años 60. Vamos a ver cómo es el título. Vaya, no... Aquí está fotografiado todo y no encuentro... Bueno, imagino que es Antología de la Literatura Infantil Española, aunque no encuentro la edición que yo tengo, que heredé... Ah, aquí está, aquí hay alguien que la vende. Vamos a ver por qué precio. Nada, por muy poquito, por muy poquito. La heredé de mi tío abuelo, bisabuelo Godofredo Pérez Andreu, que fue cónsul en Estrasburgo. Antología de la literatura infantil en lengua española. Eso es, Antología de la literatura infantil en lengua española. Ahí leía mi primer Darío, ahí leía mi primer Rubén Darío. Y luego compré esta edición que, como podrá observar cualquiera, es plenamente defectuosa porque el título no es azul, es azul con puntos suspensivos. Pero bueno, en fin, hemos visto antes que la edición de Aguilar también tiene notables y visibles erratas y no pretende ser una edición de tenderete como lo es esta. Bien, pues ya en azul, en la recepción de azul, tenemos la primera, desde luego, resistencia antidariana. Todo esto sin duda estará documentado en el artículo, pero yo lo he buscado sobre todo, bueno, en fin, por la reacción de Unamuno, que es quizá la más ilustrativa y la que más nos interesa tanto para, no tanto para definir a Unamuno y mostrar el carácter de Unamuno, que ya lo conocemos sobradamente, sino para mostrar el carácter de Rubén Darío. Bien, pues en esta edición, Rubén Darío azul, acompañada de Cantos de Vida y Esperanza, de José María Martínez, en cátedra en Letras Hispánicas, que es la edición que yo creo que usé en la universidad, porque en el instituto me parece que esto no se estudiaba. Está ilustrada, desde luego, por Enrique Ochoa. Tenemos aquí una ilustración impúdica, bastante impúdica de Enrique Ochoa. También hay fotografías, siempre el Rubén Darío diplomático. Hay facsímiles, la fotografía se me ha quedado un poco traspapelada. Bueno, pues esta edición incluye la carta prólogo, como la del Marqués de Santillana. Es carta porque es de sus cartas americanas y es prólogo porque se puede usar como prólogo, y de hecho se usa. Bien, pues está la carta prólogo la carta a Rubén Darío de 1888, de 22 de octubre de 1888, de Juan Valera, y desde luego tiene cosas de señor insoportable y cosas contradictorias y absurdas. Por ejemplo, lo acusa, como es bien sabido y es una sentencia célebre, una causa célebre, lo acusa de galicismo mental, de ser demasiado francés. Y luego dice, por esto afirmo que sería admirable la canción del oro si se viese menos la ficelle. O sea, en lugar de decir el andamiaje, dice la ficelle y lo acusa de galicismo mental. El método o traza de la composición que tanto siguen ahora los prosistas, los poetas y los oradores. El método es crear algo por superposición o aglutinación y no por organismo. El símil es la base de este método. Sencillo es no mentar nada sin símil. Todo es como algo. Luego se ha visto que salen de esta manera muchísimos comos, y en vez de los comos se han empleado los eses y las esas. Está definiendo lo que sería la mal llamada poesía vanguardista, la poesía renovadora de la generación del 27, que en realidad es esto. Luego se han visto que salen de esta manera muchísimos comos, y en vez de los comos se han empleado los eses y las esas, y luego se reduce más y se lleva a la famosa metáfora, a la imagen visionaria, todas estas historias que no es más que esa ficelle, que ese andamiaje que le critica Juan Valera a Rubén Darío, a pesar de que los poetas de la generación del 27 adoraran a Góngora, en tanto que, como hemos visto en su poesía, la poesía castellana, para Rubén Darío el culteranismo es un mal a evitar, aunque yo creo que hay más de pose en eso que de real
terror por el ángel de tinieblas en que se convirtió Góngora, según sus críticos. Hay algo, así, esto es. La verdad del caso, quería leer precisamente eso. He cogido el libro, yo que sé, a lo mejor esta edición no la veo desde hace... No voy a decir más libros de los que tenga el libro, pero es de 2000, a lo mejor perfectamente puede ser que no la abra desde el año, no sé, 2007 o 2000, o sí, 2007 puede ser que haya sido la última vez que lo haya visto. Y está bien que me acuerde de dónde están las cosas. Me ha corroborado en esta opinión un reciente escrito de don Adolfo de Castro, quien descubre y aplaude en algunos versos de Santa Teresa, casi como don celeste o gracia divina, esa prenda de que se lean al revés y al derecho, resultando idéntico sentido. La verdad del caso, considerado y ponderado todo con imparcial circunspección, es que tal modo retórico es ridículo cuando se toma por muletilla o sirve de pauta para escribir. Pero si es espontáneo, está muy bien. Es el lenguaje propio de la pasión. Figurémonos a una madre, joven, linda y apasionada, con un niño rubito y gordito y sonrosado de 2 años que está en sus brazos. Mientras ella le brinca y él le sonríe, ella le dará natural y sencillamente interminable lista de nombres de objetos, algunos de ellos disparatados. Le llamará ángel, diablillo, mono, gatito, chuchumeco, corazón, alma, vida, hechizo, regalo, rey, príncipe y 1000 cosas más. Y todo estará bien, y nos parecerá encantador, sea el que sea el orden en que se ponga, pues lo mismo puede ser toda composición en prosa o verso por el estilo, con tal de que no sea buscado ni frecuente este modo de componer. Bien, tenemos... no sé si se oirá, tenemos como estrella el camión de la basura, acompañando los juicios críticos de Valera. Bien, es decir, lo único que le critica es la posible intención, el hacer las cosas de intento y no ex abundantia cordis. Bien, esta es la crítica conocidísima, favorable, pero llena de impertinencias, de Juan Valera, y el caso es que... yo hubiera echado en falta en esta edición, que tiene desde luego el juicio de Valera, muchas notas, mucha bibliografía, yo hubiera echado en falta algo que no viene, pero es que no he encontrado en ningún lugar. Bueno, aquí tenemos más ilustraciones de Ochoa. Hay algo que no viene en ningún lugar y solo lo he encontrado vaya, hombre, tanto cuesta recoger un contenedor. Bueno, creo... ya sé qué contenedor están recogiendo. Bien, el de un convento. A lo mejor hoy era día de sacar la basura conventual. La hojarasca, número 75, julio-agosto de 2016, Alianza de Escritores y Periodistas. Encuentro aquí un artículo en esta publicación digital, encuentro un artículo titulado Presencia literaria de Martí en Colombia. A los 121 años de su muerte, el camión de la basura es el futurismo hecho noche. Es el merodeador de la vanguardia por la noche. Es la máquina que entusiasmaba a los poetas vanguardistas, recordando que ha quedado solo para recoger la basura. Esos tubos neumáticos, esos émbolos que mueven los brazos mecánicos del camión de la basura, son un milagro poético, tecnológico, futurista, que a nadie le importa. En eso ha quedado el futurismo. Bien, el artículo se titula, parece que ya se ha ido el camión, Presencia literaria de Martí en Colombia. A los 121 años de su muerte, mayo 19 de 2016. Es un artículo de Enrique Santos Molano que cuenta algo que yo no he encontrado por ningún lado. Absolutamente, por esto que suena ahora son los botones de la camisa, por ningún lado. Dice así, voy a ampliar un poco, porque tampoco hay que ser masoquista, y buscar dificultades que no tenemos. Lo del camión de la basura nos lo da Dios y tampoco tenemos que sufrir necesariamente. Entre 1887 y 1888, que es la fecha de Azul, el famoso novelista, ensayista y crítico español don Juan Valera escribió al escritor y editor colombiano José María Rivas Groth. Bueno, entiendo que esto es un apellido holandés y que es
Groot, pero está colombianizado, Groot, José María Rivas Groot, o sea, grande en holandés, entiendo, Groot. Esto indica que es la primera vez que oigo o que pienso en José María Rivas Groot. Una serie de 7 cartas. De hecho, yo he leído mucho a Groot, escrito Grote, el historiador de la filosofía griega, pero José María Rivas Groot me pilla de nuevas. Le escribió una serie de 7 cartas, que tampoco son tantas, en la abundante y variada epistolografía de Valera, con lo cual también es justificable que no me acuerde de él, que hacen parte de las cartas americanas remitidas por Valera a diferentes corresponsales en América del Sur y del Centro, y en las que demuestra con galanura idiomática su profunda ignorancia, o superficial sabiduría acerca de las que él no deja de considerar antiguas colonias españolas. Bueno, así se expresa este escritor colombiano. Las 7 cartas de Valera a Rivas Groot fueron publicadas entre octubre y diciembre de 1888 por La Nación de Bogotá. Es decir, son anteriores a Azul, pero son una respuesta a la crítica de Valera o al estilo de crítica de Valera en sus cartas americanas. José Martí, fueron publicadas entre octubre y diciembre de 1888 por La Nación de Bogotá. José Martí tuvo oportunidad de leerlas en Nueva York, junto con el resto de cartas americanas y los juicios hechos por Valera a escritores modernistas como Rubén Darío, que acababa de publicar Azul, libro al que se atribuye la inauguración oficial del modernismo. Bueno, a ver. Aquí no se compromete porque dice... acababa de publicar Azul, libro al que se atribuye la inauguración oficial del modernismo literario. Otros dirán que lo inaugura el ismaelillo del propio Martí, que el que inicia el modernismo es Martí. Yo incluso me atrevería a proponer que se mirara en otros lugares, y desde luego yo he hecho leer a mis alumnos como primera lectura del tercer trimestre, que se ocupa del siglo XIX, El pecado de Yemsid, de Emilia Pardo Bazán. Y yo creo que Emilia Pardo Bazán, que lo introdujo todo en España, también podría considerarse que es la introductora del modernismo, porque El pecado de Yemsid, de esta autora supuestamente naturalista, a mí no me parece otra cosa que modernista, y está en sus cuentos sacroprofanos, que es una compilación de 1899, o sea, de 1880 y... ahora dudo, y lo tenía anotado, los cuentos sacroprofanos, de 1899, vale, es muy, muy posterior. Claro, es muy, muy posterior a la década de los 80, pero hay que considerar que Emilia Pardo Bazán también puede ser una buena introductora del modernismo en España, aparte de los americanos. Vale, sí, bueno, es muy tarde, 1899, pero es una compilación de cuentos anteriores. En todo caso, que esto de las etiquetas es tan absurdo como lo de... la gramática de Alarcos o la de la Academia de 3000 páginas, y desde luego de hacer el análisis gramatical del responso, uno se pregunta ¿cómo fue capaz Rubén Darío de escribir todo esto sin haber leído la gramática de Alarcos, sin saber lo que era un modificador oracional, lo que era un complemento oracional? ¿Cómo fue capaz? Qué dificultad, de verdad, qué enorme dificultad la de Rubén Darío al tener que escribir todo eso sin conocer lo que era un implemento o un suplemento, sin conocer la gramática de la Academia ni la de Alarcos. Pues igual de absurdo es pensar cómo pudo escribir Emilia Pardo Bazán, cómo logró escribir El pecado de Yemsid siendo tan naturalista, siendo una escritora naturalista. No se le rompieron algunas vértebras al escribir algo que es tan poco naturalista. Bien, todo esto son pérdidas de tiempo, las etiquetas, es naturalista, es modernista, es realista mágico, es el boom, es poetisa 2.0, todo esto son necedades. El gran escritor crea su propio
crea su propio estilo y crea su propia escuela.